La palabra que quiero compartir hoy día, la verdad es que la he estado meditando en la semana y hace un tiempo ya la estaba meditando y planteándosela al Señor. Y porque no es una palabra tan fácil tampoco de exponer a la iglesia, pero, pero creo que también nace de lo profundo del corazón de Dios. Y lo que quiero compartir hoy día es una pregunta, es ¿por qué debemos perdonar? ¿Ya? ¿Por qué debemos perdonar? ¿Ya? Creo que es importante poder plasmar esto desde la cosmovisión del Nuevo Testamento y también desde la cosmovisión del mismo Señor Jesucristo. Jesucristo, una cosa de la autenticidad del ministerio de Jesús cuando estuvo en la tierra fue precisamente que Jesús era perdonador. Él siempre perdonaba. ¿Se dan cuenta cuando ustedes ven las escenas de Jesús de los milagros, cierto? ¿Qué hacía Él? Primero, perdonaba pecados. Y eso venía después la sanidad o el milagro. ¿Ya? ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? Y hoy día nos sentamos a la mesa del Señor y para sentarnos a la mesa del Señor también tenemos que tener un corazón perdonador. Sentarnos a la mesa en medio como iglesia es un tiempo de refugio, es un tiempo de sanidad también. Amén. Así que antes de predicar quiero que podamos orar, ¿les parece? Amén. Oramos al Señor para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres fiel. Amén. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque podemos encontrar en ti, Señor, el perdón. Aun cuando no lo merecíamos, tu perdón vino hacia nosotros. Y sabemos, Señor, que, Padre, esto es solamente gracia. Es gracia inmerecida, Señor. El que estemos acá es un regalo que viene de usted. Tiene más que ver más allá de la organización, más allá de los asientos, más allá de la estructura. Tiene que ver con la gracia que proviene de ti, Señor. El Evangelio de Cristo se trata de ti. No se trata de los hombres, no se trata de los pastores, no se trata de nadie, solamente de tu Hijo Jesucristo. Padre, y en esta noche queremos glorificar a Cristo con nuestra vida. Queremos glorificar a Cristo con nuestro carácter, Señor. Señor, si alguien ha llegado cansado, si alguien ha llegado herido esta noche, si alguien ha llegado con un montón de problemas, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú puedas sanar eso, Señor, para que podamos estar atentos y concentrados a lo que tú quieres ministrar para nuestra vida, Señor. Padre, bendice la palabra. Señor, que la palabra pueda ser también un refrigerio, un bálsamo para la iglesia, Señor, reconociendo que la palabra tuya es la que nos edifica, la palabra tuya es la que nos ayuda, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Por qué debemos perdonar? Quiero que vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Mateo, capítulo 6, 14, 15. Vamos a ver diferentes pasajes bíblicos, ¿ya? Vamos a ver diferentes textos que vamos a tratar de examinar y sacar algunos principios de las Escrituras para esto. Dice así: si perdonan a los que pecan contra ustedes, su Padre Celestial, ¿qué hará? Los perdonará a ustedes. Pero si se niegan a perdonar a los demás, su Padre no les perdonará sus pecados. ¿Ya? Dice, si perdonan a los que pecan contra ustedes, su Padre Celestial, ¿qué hará? Los perdonará. Pero si se niegan a perdonar a los demás, su Padre no les perdonará sus pecados. ¿Ya? Hace mucho tiempo atrás descubrí la historia de un cantante estadounidense bien conocido por lo menos por las tierras norteamericanas. Su nombre era Bart Millard. No sé si han escuchado de Bart Millard. Bart Millard fue un cantante conocido en su época, un joven, y la historia de Bart Millard
él pertenecía a una banda que se llamaba Mercy Me, ya, Mercy Me, y cantaban y tocaban, y era muy conocida la historia de él, y él era un prominente cantante cristiano en su época. Esto no fue hace muchos años. Pero Bart Meyer tenía un problema, que él tenía un padre borracho, un padre abusivo y un padre violento. Él se encontraba en la historia de él, se encontraba, ¿cierto?, en esta disyuntiva, en este gran problema, en esta gran contradictoria que muchas veces nosotros enfrentamos como cristianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él amaba a su padre, porque era su padre, pero también entendía y el dolor que le generaba a este padre abusivo, no solamente con su madre, sino también con él, no le permitía crecer. Y cuenta la historia que Bart comenzó a crecer, pasó por la adolescencia hasta llegar a la adultez. Pero pasó uno de esos misterios que solamente pasan en el cristianismo, que cuando pasaron los años, pareciera ser que el declive del padre venía y era inminente. Y cuando Bart va a la casa y a la pieza a ver a su padre para poder hablar con él y arreglar cuentas, lo ve completamente abandonado y tirado en el suelo. ¿Qué pensaba Bart? Que su padre estaba borracho, estaba completamente borracho. Pero cuando llega a la habitación del padre, se da cuenta que al verlo a él, al lado de su padre había una Biblia. ¿Qué había pasado? El padre de Bart se había convertido al cristianismo. Y pareciera ser que en la mente de él vinieron muchos pensamientos. ¿Qué hago ahora? Soy cristiano, pero odio a mi padre, pero también ahora lo tengo que amar porque es mi hermano, ¿cierto? Y se encontró en un dilema completamente que a lo mejor muchos de nosotros nos hemos encontrado hoy día. O nuestra vida ha sido marcada por hombres y por mujeres que a lo mejor nos han hecho la vida complicada y nos han dejado heridas en el corazón que no nos han permitido avanzar. Pero Bart enfrentó el difícil desafío personal de perdonar a su padre. Y cuando él perdona a su padre y se reconcilia con este hombre, él logra sanar su corazón completamente y a los días después su padre parte a la presencia del Señor. Y esta historia que yo les cuento le motivó a él a escribir una canción que se llama Solo me imagino o solo puedo imaginarme. No sé si han escuchado esa canción de Vino Nuevo también, que la canta en español. Y el autor de esa canción precisamente se inspira en la vida y en la relación que tiene él con su padre. Dice, solo puedo imaginarme, ¿cierto?, aquel día que puedo caminar con él, ¿cierto?, cuando veremos cara a cara a nuestro Señor. Entonces, la historia de Bart a mí me lleva a pensar sobre la importancia del perdón, lo relevante que es para el que perdona comenzar un proceso de transformación hacia una libertad que es impagable. Porque cuando nosotros perdonamos y nos ponemos en la posición de perdonar, comienza un proceso de sanidad más para nosotros que para la otra persona. Amén. Porque el perdón en primer lugar viene de parte del Señor. Es por eso que es necesario entender que el perdón no solamente nos libera a nosotros mismos, sino que sabe lo que refleja el carácter de Cristo en el discípulo. Aquel que perdona, aquel que está constantemente, ¿cierto?, perdonando, refleja el carácter de Cristo hacia las demás personas, restaurando relaciones rotas, pero también mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto es difícil, no es fácil, porque la gente no lo hace fácil tampoco, ¿cierto? Pero pareciera ser que cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones así en la vida, también nosotros aprendemos a crecer, aprendemos a liberar. Tenemos hermanos y hermanas que llevan años y años en el cristianismo, 40, 50 años, pero viven con raíces de amarguras profundas en el corazón que no les permite avanzar cuando no perdonan.
Cuando el hombre y la mujer es capaz de perdonar, libera en el corazón la sensación más terrible que uno puede sentir, porque uno arranca y arranca de la culpa, pero la culpa es más rápido que tú, hasta que la culpa te persigue. Por eso que para nosotros es esencial, porque impacta nuestra relación con el Señor, impacta nuestra relación con nuestro Señor. Nos sana, hermanos y hermanas, emocionalmente y fortalece una comunidad de fe. Una iglesia que no aprenda a perdonar es una iglesia que no va a avanzar nunca. Va a ser todo bonito, luces bonitos, parlantes, vamos a comprar sillas, mejorar todo esto. Pero si la iglesia no aprende a perdonar ni a perdonarse a sí misma, es una iglesia que está destinada al estancamiento. Amén. Entonces debemos considerar 3 razones por qué es importante perdonar, por qué es importante o por qué debemos perdonar. En primer lugar, el primer punto es porque Cristo me perdonó primero. Amén. En primer lugar es porque Cristo me perdonó primero. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. El apóstol Pablo dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Cómo dice? Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, iglesia, dice Pablo, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué yo debo perdonar? Esto no es antojadizo, iglesia. No es algo de emociones. Tiene que ver porque también nosotros debemos entender que el Señor nos perdonó primero. Él nos perdonó primero. Nosotros no merecíamos su perdón. ¿Nosotros qué merecíamos? Nuestra condenación eterna. Merecíamos una eternidad completamente condenados. Pero Él en su gracia infinita y de misericordia nos perdonó primero a nosotros. Amén. La palabra perdonar en el griego tiene un significado profundo. Más allá de lo que podemos pensar, miren, significa dejar ir, perdonar, dejar ir. Significa también soltar. Qué interesante, ¿eh? Soltar. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de amarrarnos a algo, pero soltar es difícil. Pero dice el griego en su vocabulario, recuerden que el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En griego, ¿cierto? Dejar ir o soltar. ¿Qué significa en su definición? Mire, pongan atención. Liberar completamente a alguien de una obligación. O sea, perdonar en el Nuevo Testamento era liberar completamente a alguien de una obligación. O sea, los liberaba, te perdono, te libero de aquello como una deuda o culpa, sin buscar venganza ni castigo. Pero ¿qué es lo que nosotros escuchamos muchas veces, hermanos? Si no, miremos a la sociedad, porque también pasa en nuestras iglesias. A mí el que me la hace, se la saben. ¿La han dicho? El que me la hace, me la paga. No, si a mí me ven la cara una pura vez nomás. ¿La han dicho, no? ¿O soy yo el único pecador que lo ha dicho? ¿Cierto? El perdón, hermanos, fue distintivo en el ministerio de Jesús. E incluso en el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro le dice: Señor, enséñanos a orar? Le dice: enséñanos a orar. ¿Y cómo oramos? Y Jesús le dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, ¿cierto? Perdona a ¿quiénes? A los que nos ofenden, como nosotros también perdonamos. O sea, Jesús en la oración que les enseña a los discípulos, esto es cultura del reino de Dios. Si nosotros entendemos lo que es el reino de Dios, nosotros vamos a ser capaces también de aprender a perdonar. El perdón refleja el carácter del Señor en la cruz. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. El Señor siempre fue perdonador, hermanos. El Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús ya estaba en la cruz.
había sufrido lo oprobio y había sufrido todo. Pero Él dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos el resultado del perdón que Dios nos entregó por medio de su Hijo. ¿Escuchó bien? Nosotros somos, ¿qué cosa? El resultado del perdón que Dios nos entregó a través de su Hijo. Si usted está aquí hoy día es porque usted ha sido perdonado. Estábamos condenados, pero Dios nos rescató en Cristo el Señor. Por lo tanto, el cristiano, el discípulo de Cristo, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? El discípulo de Cristo tiene un corazón perdonador. El discípulo de Cristo tiene un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque entiende que ha sido perdonado. Amén. El discípulo de Cristo tiene un corazón perdonador porque ha entendido que ha sido perdonado. Volvamos a leer Colosenses 3:13, dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Miren, Pedro, el amado Pedro, que siempre hacía preguntas, Pedro, a Jesús, y le dice Mateo 18:21, miren esta historia. Quiero que me ayuden a buscar esta historia, porque Mateo 18:21. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Aleluya. Dice el 18:21, dice, luego Pedro se le acercó y le preguntó. Miren lo que le preguntó al Señor, son esas preguntas que hacía Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Pedrito parece que quería perdonar poquitas veces nomás, ¿cierto? 7 veces, dice Pedro. No 7 veces respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Qué significa el número 7 para el judío? Perfección. ¿Qué significa entonces? ¿Cuántas veces Jesús le estaba diciendo que tenía que perdonar? Todas las veces, ¿cierto? Respondió Jesús, sino 70 veces 7. El 23 dice, por lo tanto, el reino del cielo, principio de reino, ¿cierto? Se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Había un rey que le prestó lucas a unos siervos. Ya le dijo, aquí yo te voy a prestar plata y devuélvela cuando puedas. ¿Ya? En el proceso, el 24, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Pero el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. O sea, él le debía al rey y a él también le debían plata, ¿cierto? Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato al colega. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey se enteró, llamó al hombre al que había perdonado y dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No debería haber tenido compasión con tu compañero así como yo tuve compasión contigo? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús explica la parábola. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. O sea, prácticamente Jesús le está enseñando a Pedro que el perdón es una gracia. El perdón es un regalo. Aquel que perdona está haciendo una gracia inmerecida a la otra persona. Puede que la otra persona no merezca tu perdón a lo mejor, porque el daño fue muy grande, la herida fue muy grande,
Pero así como el perdón de Dios vino por gracia, tú por gracia también perdonas al otro aunque no lo merezca. Porque el que sale bendecido cuando libera el alma del perdón es el que perdona, porque está cumpliendo un mandamiento del Señor. Amén. Ese es el perdón. Si Dios me ha perdonado mis faltas por gracia, ¿quién soy yo para no perdonar a los que me han ofendido? No estoy diciendo que van a volver a ser íntimos amigos, a compartir la vida, pero sí a tratar de perdonar, porque es un mandato del Señor. Es que ha sido muy grande, decimos algunos hermanos. Todos hemos pasado procesos así con personas, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hijos, con nietos, con amigos. Todos de alguna manera hemos sufrido la traición de alguien y hemos tenido que aprender a perdonar. Pero el perdón libera el alma, el perdón libera el corazón. Perdona por gracia, aunque no lo merezca, es una gracia inmerecida. Dios te perdonó por gracia inmerecida, tú perdona por gracia, aunque la persona no lo merezca. Perdona porque has sido perdonado por el Señor, sin mirar tu pasado. A Dios no le interesó tu pasado, lo que hiciste antes de que estuvieras con el Señor, no. Él olvidó tu pasado y te miró y te perdonó y te puso en el redil cuando no lo merecíamos. Liberarse del resentimiento es ganancia para la iglesia. Amén. Cuando la iglesia se libera del resentimiento, la iglesia es la que gana en esto. Y perdona repetidamente, hermanos. Decía alguien que yo quería mucho, amaba mucho, vas a estar toda la vida perdonando. Toda la vida perdonando, porque toda la vida te van a ofender, toda la vida te va a pasar algo va a suceder, pero vas a morir perdonando, porque somos discípulos de Cristo. Imita el corazón de Cristo. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? ¿Quieren parecerse a Jesús? Dice, Señor, yo quiero parecerme a ti. Pero digámosle, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar. Amén. Primero, perdono porque Él me perdonó primero. ¿Lo entiende eso, iglesia? Él me perdonó primero. Yo no lo merecía y Él lo hizo. Segundo lugar, para liberarme del peso de la amargura. Miren qué interesante. Perdono para liberarme del peso de la amargura. Efesios 4, 31, 32. Dice así: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Cómo dice? Líbrense. ¿A quién le endosa la responsabilidad Pablo? A uno. ¿Cierto? No dice, el Señor les va a ayudar, no. ¿Cómo dice? Líbrense. Pablo está endosándole la responsabilidad a la iglesia. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A gentiles o a cristianos? A cristianos, porque es la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, en la iglesia de Éfeso pareciera ser que muchos estaban caminando, ¿cierto?, con diferentes tipos de resentimiento. Pablo viene hablando, si usted ve los versículos anteriores, Pablo viene hablando sobre el nuevo nacimiento. Aquellos que han nacido de nuevo, ¿cierto?, ya no imitéis la conducta de otros. Entonces Pablo viene hablando a los nacidos de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? Amén, ¿cierto? No hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados. Y Pablo le endosa la responsabilidad. Por lo tanto, el rencor y la falta de perdón nos llenan de amargura y nos alejan de la paz que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. La amargura en el corazón de cristianos o cristianas te va a quitar la paz que Dios quiere que tú vivas. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Acostarse en la noche y estar tranquilos, sabiendo que perdonó porque Dios así me lo pidió. Estoy agradando al Señor. Amén. Al perdonar somos liberados del peso emocional de la amargura. El perdón, hermanos, es el antídoto a un corazón lleno de amargura. Hay enfermedades que vienen exclusivamente por situaciones emocionales.
Hay enfermedades que nosotros arrastramos, que son simplemente situaciones emocionales que arrastramos de años, porque no hemos querido soltar, no hemos querido liberar a la otra persona del perdón. Cuando perdonamos, mire, escúcheme, póngame atención. Cuando perdonamos, cortamos herencia de generaciones que no han sabido perdonar. Cuando usted y yo perdonamos, cortamos ese hilo de generaciones que no supieron perdonar. Generaciones de años y años donde nada se hablaba, donde nada se conversaba, todo se tapaba y se creía o se crecía con amarguras en el corazón. Y eso lo arrastramos a la iglesia. Y nos convertimos en el Señor, y el Señor te ha dado las herramientas para que en esta generación tú puedas cortar esas herencias donde no se perdona, no se habla, y crecemos con cristianos y cristianas heridas en las iglesias, que cuando vamos a orar, cuando vamos a congregarnos, tanteamos un poco el terreno y si no nos gusta nos vamos y vamos de iglesia por iglesia. Pero primero tenemos que sanarnos nosotros mismos para poder avanzar. Amén. Cortamos generaciones que no han sido o no han perdonado. El no perdonar estanca nuestro crecimiento espiritual y nos atrapa la amargura y la ira. Amén. Miren el 32, Efesios 4:32. Dice, por el contrario, hermanos, sean amables. Un corazón con amargura pareciera que anda enojado todo el día. ¿Le ha pasado a usted alguna vez o no? Que anda así como todo enojado todo el día. Porque hay amargura en el alma. Todo nos molesta. Todo lo que alguien dice o hace me genera a mí amargura en el corazón. Por eso que Pablo dice, si usted se quita toda amargura, mala conducta, peleas, dice, por el contrario, sean amables. Trátense bien, está diciendo Pablo. No, yo no lo saludo a él. No, si va él a la iglesia yo no voy. ¿Qué estamos hablando, hermanos? Si el Señor nos ha llamado a perdonar, el Señor nos está llamando a ser iglesia, ser una comunidad de fe. Todos ustedes y yo, incluyéndome, hemos sido redimidos por el Señor. Sin merecerlo hemos sido perdonados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para guardar amargura en el corazón? Si los únicos que no vamos a crecer vamos a ser nosotros. Dice, sean amables unos con otros. Miren, vamos a la escritura. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Perdónense. No, es que no me ha pedido perdón. Perdónense, dice Pablo. ¿Por qué Pablo está diciendo que se perdonen? Porque van a tener problemas. Es normal que hayan problemas en la iglesia, ¿o no? Que a uno le gusta el color rojo, le gusta el azul al otro. Que el otro, no sé, le gusta de esta forma, al otro de esta forma. No, pero ¿hay problemas en la iglesia o no? ¿O acá no hay problemas? En toda la iglesia hay problemas, hermanos. Pero ¿qué es lo importante? Tener un corazón perdonador. De saber perdonar porque el Señor me perdonó a mí. Quitándonos toda amargura. Mire, dice, unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios, ¿cómo dice? Los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Imagínense, hermano, cargar con una mochila con piedras. ¿Alguien ha caminado con alguna mochila con piedra alguna vez? Difícil, no sé en qué situación se podrá caminar con una mochila con piedras. Debe ser pesado. Y si usted le va poniendo más piedras, más pesado. ¿Y cómo queda? Así. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos puesto piedras en esa mochila que ni siquiera el Señor nos ha mandado a ponernos? Y no queremos sacar esas piedras. ¿Saben por qué? Porque normalizamos eso. Normalizamos vivir la vida así, con amargura. ¿Por qué? Porque pareciera ser que es normal en la sociedad. Pero el Señor los ha llamado a vivir en gozo,
en alegría. Hermanos, la iglesia no se aguanta, la iglesia se disfruta. Amén. La iglesia se tiene que disfrutar, tiene que ser un gozo para estar con mi hermano, saludarle, verle el rostro, aprender a perdonar. Dice el apóstol Pablo, trátense bien con amabilidad. Bendito sea el Señor. Qué importante es perdonar, hermanos. Todos hemos aprendido a perdonar. Yo he aprendido a perdonar también. A perdonar a mi padre, a perdonar a gente, a personas. Pero ¿saben qué? No es fácil. No crean que es fácil. Yo he estado en la misma posición de ustedes. No es fácil, hermano. Es difícil a veces. Porque hay que soltar años y años a veces que uno tiene agarrado ahí. Pero yo le dije al Señor un día, y perdón que sea autorreferente, pero es necesario. Yo le dije al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono a esta persona. Y saben que vino una liberación a mi corazón tan profunda, como que si se hubieran soltado años y años de amargura. Quizás esa persona nunca lo supo. A lo mejor esa persona en algún momento sí lo logramos conversar. Pero fue una liberación del alma que el Espíritu Santo trajo a mi vida. Porque el perdón trae liberación. El perdón quita la amargura que hay en nuestra vida. Por eso es importante, identifica la carga emocional. ¿Cómo está tu vida? Una pregunta al corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy día? Perdona para sanar, iglesia. Rompe generaciones y generaciones que no han perdonado. El Señor te está llamando a perdonar. El Señor te está llamando a romper esas cadenas de generaciones y generaciones que no han perdonado y que han enseñado solamente a odiar al otro. Pero cuando yo veo la palabra del Señor, porque esta es nuestra norma, cuando yo la veo, veo que Jesús nos llama a perdonar. Amén. Y qué importante también el perdonarnos incluso a nosotros mismos. ¿Cuánto hemos cargado años y años con culpa si no nos perdonamos nosotros? También eso es importante. Ya lo que fue, hiciste, no hiciste. Dice el salmista que Dios ya tomó todo eso y lo dejó en el abismo ya. No vayas a buscar eso y traerlo, si el Señor ya lo dejó en el abismo. Es importante para avanzar. Amén. Y en tercer lugar, y con este punto ya voy terminando, para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Miren, antes del pasaje del siervo, ¿se acuerdan la historia que leímos, la parábola del rey y del siervo? Todo ese pasaje de Mateo 18, Jesús viene hablando sobre el perdón. Todo el pasaje viene hablando acerca del perdón. Y antes del pasaje del siervo que perdona, el Señor habla sobre un tema también que es importante. Miren el 18:6, Mateo 18:6. Dice, antes de llegar a eso, pero si hacen con uno de estos pequeños que confía en mí, caigan pecado, sería mejor que ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. O sea, el que le hace algo a uno de estos pequeñitos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos espantado a un nuevo por la amargura de nuestro corazón? No, es que este otro me tiene hasta aquí. Y la persona recién llegando a la iglesia. Y nosotros, porque no hemos sanado, traspasamos toda nuestra amargura a las personas. Jesús está diciendo, si alguno hace caer a uno de estos pequeñitos, es mejor prácticamente que se sane el mismo. Después se incorpora al cuerpo de Cristo. Por eso que es importante estar sano. Por eso es importante el poder perdonar. Y miren, después se pasa al versículo 15. Dice, vamos a examinar el 15, 18:15. Dice, si un creyente, miren, esto es norma de parte del Señor y quiero que aprendamos en esto. Si un creyente peca contra ti, como dice, si un creyente peca contra ti, ¿qué da por hecho el Señor? Que alguien te va a hacer daño. Eso es normal, está diciendo Jesús, porque si no Jesús obviaría esa frase, ¿cierto? Está diciendo, si alguien peca contra ti, significa que alguien va a pecar contra ti. Alguien te va a ofender en algún momento, ¿cierto? Somos frágiles, alguien te va a ofender, una mirada, no sé, tantas cosas. Dice, háblale
En privado. ¿Cómo dice? En privado. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que tienes que ir directamente con el hermano y con la hermana. Grábeselo en la mente. Ir directamente con el hermano, ¿cómo dice? Y con la hermana. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si alguien peca contra ti y te ofende, tienes que ir directamente con tu hermano o tu hermana. Saque un cuaderno y lo vamos a anotar. Ir con el hermano y con la hermana. Ir con el hermano y con la hermana. Porque eso es regla, eso es norma de Jesús. Ya no acusar, ni siquiera en público, dice Jesús. ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo? En privado, pero solucionarlo amablemente. Amén. Dice, si alguien te ofende, háblale en privado, pero amablemente. Porque ¿cuál es el propósito de Jesús? Ganar al hermano, no perder al hermano. No ir al hermano y prácticamente, no sé, ofender al hermano, si somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amablemente. ¿Saben el gran problema hoy día que tenemos, hermanos? Aunque usted no lo crea, son las redes sociales. ¿O no? ¿Cuánta gente en redes sociales con un corazón lleno de amargura? Y va un cristiano y le da me gusta, hermano. ¿Qué es lo peor? Alguien hablando de otro hermano y un cristiano le da me gusta. Eso no es bíblico. Lo que el Señor está diciendo es que si alguien peca contra ti, tienes que hablarle ¿cómo? En privado. En privado. Dice, volvamos al pasaje y dice, y hazle ver su falta. No es hacerlo sentir mal o tratarlo mal. Amén. Es hacerlo ver y entender el error que cometió. Está diciendo Jesús. Amén. No tratarlo mal, conversar como hermanos que somos. Si te escucha y confiesa el pecado, mire lo que dice, qué interesante. Has recuperado a esa persona. Miren, si te escucha, hermano, si te escucha y conversas, ¿qué dice Jesús? Has recuperado a la persona. ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito de Jesús? Recuperar a la hermandad. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Este es el procedimiento para solucionar conflictos. No hay otro. No hay publicaciones, no hay nada. Esto es bíblico. Amén. Si hay conflictos en medio de nuestra comunidad, hablar directamente con la persona y llevar al perdón, llevar a la restauración. Y Jesús va al otro extremo, el 16 dice, pero si no te hace caso, ahí recién dice, toma 1 o 2 o más contigo y vuelve para hablarle. ¿Para qué? Para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Ese es el próximo procedimiento. Y el tercer procedimiento, el 17, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante ¿quiénes? Ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Esperemos nunca llegar a esto, hermanos, porque siempre la iglesia tiene que tener un corazón perdonador. Amén, una iglesia que no perdona, es una iglesia que no avanza. ¿Saben por qué? Porque estamos enfrascados en resolver siempre conflictos y perdemos nuestro norte del reino de Dios. Perdemos nuestro norte de ir por el perdido, perdemos nuestro norte de ir a plantar iglesias, perdemos nuestro norte de avanzar en la comunidad. ¿Por qué? Porque nos concentramos solamente en resolver conflictos pequeños y nos quitan de lo relevante, de que afuera hay hombres y mujeres perdiéndose en la droga. Amén. Hay hombres, hay niños que están sufriendo y la iglesia debe ser luz. Pero ¿por qué muchas veces no avanzamos? Porque nos enfocamos en las pequeñeces, hermanos, porque no queremos ser reino de Dios. Amén. Por eso es importante, resuelve los conflictos de manera privada. Perdona al hermano, tener un corazón perdonador. Segundo, invita a testigos cuando sea necesario. Y ahí hasta yo puedo estar, iglesia. Pero ese es el procedimiento. Y tercero, perdona para restaurar. El propósito del perdón es la restauración. El objetivo siempre es ser restaurado. Amén. Y como conclusión, perdonar no solamente es un mandato del Señor, es un acto transformador
que nos libera a nosotros. Amén. Del peso de la amargura y nos abre el camino hacia la paz. Cuando perdonamos, imitamos a Cristo. Lo imitamos a Él. Amén. Quien nos perdonó primero y dejamos que esa gracia perdonadora fluya a través de nosotros. Al practicar el perdón, sanamos nuestras relaciones. Amén. Restauramos el cuerpo de Cristo. Y experimentamos la libertad que solamente el Señor puede entregarnos. Hoy, hermanos, elijan perdonar y ser un reflejo vivo del amor y la misericordia del Señor. Amén. Pongámonos de pie. Yo quiero que te tomes un minuto allí. Te quiero pedir algo.